Mis padres me gritaron, eres un malagradecido. Lárgate y no te atrevas a regresar. Me fui sin decir nada. 3 meses después, mi papá me escribió, ¿por qué no me has enviado el pago de la hipoteca? Yo respondí, pensé que ya no era bienvenido. Entonces, mi teléfono explotó. Soy Joseph, tengo 24 años y soy gerente de un restaurante en una ciudad pequeña de Ohio. Hace 3 meses, mi vida dio un vuelco. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones, nada del otro mundo, pero era nuestro hogar. O eso pensaba. Desde los 16, yo era el que mantenía a la familia, mi papá Greg, mi mamá Linda y mi hermano menor Christopher, que ahora tiene 18. No fue algo que planeara, simplemente pasó. Todo empezó cuando mi papá perdió su trabajo en una fábrica. Yo estaba en el último año de secundaria, soñando con ir a la universidad para estudiar negocios. Me gustaba la idea de manejar un restaurante propio algún día, pero cuando mi papá llegó con la noticia de que la fábrica cerró, supe que mis planes tendrían que esperar. Mi mamá trabajaba medio tiempo en una tienda, pero su sueldo apenas pagaba lo básico. Alguien tenía que hacerse cargo, y ese terminé siendo yo. Conseguí un trabajo en un restaurante local, empezando como ayudante de cocina. Lavaba platos, limpiaba mesas, hacía lo que me pedían. No era gran cosa, pero el dinero ayudaba. Con el tiempo, subí a cocinero, luego a supervisor y finalmente a gerente. A los 20, pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, todo. Mis padres decían que era mi responsabilidad, que la familia se apoya. Yo lo creía. Quería que estuviéramos bien, pero no era fácil. Mi hermano Christopher no hacía nada. Se la pasaba jugando videojuegos o con sus amigos. Si le decía que buscara trabajo, mi mamá lo defendía. Déjalo, es joven. Yo me callaba, pero sentía el peso de ser el único que mantenía la casa. A veces pensaba en lo que pudo haber sido, en la universidad, en una vida mía, pero apartaba esos pensamientos. La familia era lo primero. La cosa explotó una noche de abril. Había tenido un día pesado en el trabajo. Un cocinero faltó, tuve que cubrirlo y encima lidiar con un cliente molesto. Llegué a casa agotado, solo quería comer y dormir. Pero apenas entré, mi mamá me atacó. Joseph, eres un malagradecido, gritó. Damos todo por ti y así nos pagas. No entendía nada. Mamá, ¿qué hice? Acabo de llegar. Siempre con tu actitud, pensando solo en ti, dijo, furiosa. Mi papá estaba en el sofá, mirando su teléfono, sin abrir la boca. Christopher estaba en su cuarto, como siempre, perdido en su mundo. Mamá, yo pago todo aquí, la hipoteca, la luz, todo. ¿Cómo puedes decir eso? Respondí, perdiendo la paciencia. Eso la enfureció más. Mi papá alzó la vista. No le hagas así a tu madre. Si no te gusta, lárgate y no vuelvas. Sus palabras me pegaron duro. Esperé que dijeran algo más, que se disculparan, pero mi mamá solo cruzó los brazos. Vete, no te necesitamos. No dije nada. Subí a mi cuarto, agarré una mochila, metí ropa, mi teléfono, el cargador y una foto vieja de cuando éramos felices. Bajé, pasé junto a ellos y salí. No miré atrás. Esa noche dormí en mi coche, un Honda viejo que sonaba raro. No tenía a dónde ir. No tenía amigos cercanos porque siempre estaba trabajando. Pensé en llamar a mi jefe, Mike, pero era tarde. Me estacioné en un lote vacío cerca del restaurante y traté de dormir. No podía dejar de pensar en lo que pasó. Como llegamos a esto, al día siguiente, fui al trabajo como si nada. Mike notó que algo andaba mal, pero no preguntó. Es de los que saben cuándo dejarte en paz. Pasé los días siguientes durmiendo en mi coche, duchándome en un gimnasio barato donde saqué una membresía. No era ideal, pero funcionaba. No hablé con mi familia, y ellos no me buscaron. Pensé que tal vez era mejor así. Una semana después, mi coche se descompuso. El mecánico dijo que costaría $800 arreglarlo. No los tenía. Todo mi dinero iba a la casa, y lo poco que me quedaba era para gasolina o comida barata. Ahí decidí que necesitaba un cambio. No podía seguir así, sin un lugar, sin un plan. Llamé a Tony, un amigo del restaurante, que me ofreció rentar una habitación en su apartamento por $400 al mes. Era pequeña, con una cama y una ventana que daba a un callejón, pero era mía. Mudarme con Tony fue un alivio. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Empecé a ahorrar, a planear. Quería recuperar mi vida. Conocí a Mariana, una chica que trabajaba en una cafetería cerca del restaurante. Era divertida, me hacía reír, y por primera vez sentí que alguien me veía como algo más que el tipo que paga las cuentas. Todo iba mejorando, hasta que llegó el mensaje de mi papá. Joseph, ¿por qué no has enviado el pago de la hipoteca? Decía, sin saludos ni nada. Me quedé helado. Después de echarme, ¿tenía el descaro de pedirme dinero? Escribí rápido, pensé que ya no era bienvenido. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Horas después, lo encendí y tenía un montón de llamadas y mensajes de mi papá, mi mamá y hasta Christopher.
Todos diciendo que era un egoísta, que los abandoné, que la casa estaba en riesgo por mi culpa. Mi teléfono explotó, no respondí. Algo no cuadraba. No era solo la hipoteca. Había algo más, y estaba decidido a descubrir qué era. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de mi pequeña habitación. Me senté en la cama, mirando la pared, tratando de entender qué estaba pasando. Mis padres nunca habían sido perfectos, pero esto era diferente. ¿Por qué me pedían dinero después de echarme? ¿Y por qué tanto drama si siempre había pagado todo a tiempo? Me recosté, pero no pude dormir. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. A la mañana siguiente, en el restaurante, traté de concentrarme en el trabajo. Era un día ocupado, con un grupo grande reservando para un cumpleaños. Entre revisar el inventario y asegurarme de que las mesas estuvieran listas, no tuve mucho tiempo para pensar en mi familia. Pero durante un momento de calma, mientras limpiaba la barra, Mike, mi jefe, se acercó. «Joseph, ¿todo bien?» «Pareces distraído», dijo, secando un vaso. «Sí, solo, cosas familiares», respondí, encogiéndome de hombros. Mike asintió. «Si necesitas hablar, ya sabes dónde estoy. O un día libre, lo que sea. Punto». «Gracias, Mike. Lo pensaré». No quería entrar en detalles, pero su oferta me dio algo de alivio. Mike era de los pocos que parecían preocuparse sin esperar nada a cambio. Esa noche, después del turno, me reuní con Mariana en la cafetería donde trabajaba. Ella ya había terminado su día y estaba sentada en una mesa del fondo, con un café y un libro. Cuando me vio, sonrió y me hizo un gesto para que me sentara. «¿Qué pasa? Tienes cara de que el mundo se te vino encima», dijo, cerrando su libro. Le conté lo del mensaje de mi papá y los mensajes de mi familia. No entré en todos los detalles de mi vida, pero sí le dije lo suficiente, que yo pagaba la hipoteca, que me echaron y que ahora actuaban como si fuera mi culpa que algo andaba mal. «Eso no suena normal», dijo Mariana, frunciendo el ceño. «Si tú pagabas todo, ¿cómo es que la casa está en riesgo de repente? Deberías revisar eso. Tal vez están escondiendo algo». Sus palabras me golpearon. Había estado tan ocupado sintiéndome culpable que no había considerado que mis padres podrían estar ocultándome algo. Decidí que era hora de investigar. Al día siguiente, fui al banco donde manejábamos la hipoteca. Había sido el encargado de los pagos desde los 18, así que mi nombre estaba en los documentos, aunque la casa estaba a nombre de mis padres. Me presenté en la sucursal y pedí hablar con alguien sobre la cuenta. La empleada, una mujer amable llamada Susan, revisó los registros y me miró con una expresión que no me gustó nada. «Joseph, hay algo que deberías saber», dijo, ajustándose las gafas. «No se ha hecho un pago en la hipoteca en 7 meses». «¿7 meses?», repetí, incrédulo. «Eso no es posible. Yo enviaba el dinero todos los meses antes de irme». Susan giró la pantalla para mostrarme los registros. Efectivamente, en los últimos 7 meses no había pagos registrados. Pero lo que me dejó helado fue lo siguiente: mis padres habían solicitado un préstamo de $100,000 contra el valor de la casa, y ese dinero había desaparecido. No había rastro de a dónde fue. «¿Cómo que un préstamo? Yo nunca firmé nada para eso», dije, sintiendo que la sangre se me subía a la cabeza. «Tu firma no era necesaria», explicó Susan. «La casa está a nombre de tus padres. Ellos podían solicitarlo sin tu consentimiento». Salí del banco aturdido. Todo el dinero que había enviado, todos esos años de trabajo, ¿dónde estaban? ¿Qué habían hecho mis padres con él? ¿Y ese préstamo? ¿En qué lo gastaron? Me subí al coche de Tony, que me había prestado el suyo mientras el mío seguía en el taller, y manejé hasta un parque cercano para pensar. Necesitaba pruebas antes de confrontarlos. Esa semana, me convertí en detective. Llamé a un amigo de la secundaria, Derek, que trabajaba en una oficina de registros públicos. Le pedí que revisara cualquier documento relacionado con la casa. Derek me confirmó lo del préstamo y me dio otro dato: mis padres habían estado recibiendo avisos de embargo desde hacía 3 meses. La casa estaba a punto de ser confiscada si no se pagaba lo adeudado.
También descubrí que mi papá había abierto varias tarjetas de crédito a su nombre en los últimos meses, con gastos que no cuadraban con nuestro estilo de vida. Fui a casa de mis padres un sábado por la mañana, sin avisar. No quería darles tiempo de inventar excusas. Cuando toqué la puerta, mi mamá abrió, sorprendida. «Joseph, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba nervios y molestia. «Tenemos que hablar», dije, entrando sin esperar invitación. Mi papá estaba en la sala, viendo televisión. Christopher estaba en el sofá, con su teléfono, como siempre. «¿Qué pasa?», dijo mi papá, apagando el televisor. «Si vienes a disculparte, llegas tarde». «No vengo a disculparme», respondí, sacando una carpeta con los documentos que había reunido. «Quiero saber por qué no pagaron la hipoteca en 7 meses. ¿Y qué hicieron con los $100,000 del préstamo?». El silencio en la sala fue ensordecedor. Mi mamá palideció, y mi papá desvió la mirada. Christopher levantó la vista de su teléfono, confundido. «Joseph, no sé de qué hablas», dijo mi mamá, pero su voz temblaba. «No mientas», dije, abriendo la carpeta. Les mostré los estados de cuenta, los avisos de embargo, los registros del préstamo. Yo pagaba la hipoteca todos los meses. ¿Dónde está ese dinero? ¿Y el préstamo? ¿En qué lo gastaron? Mi papá se levantó, furioso. «No tienes derecho a husmear en nuestras cosas. Esta es nuestra casa». «Era mi casa también», grité. «Trabajé años para mantenerla. Renuncié a todo por ustedes. ¿Y ahora me entero de que no pagaron la hipoteca y sacaron un préstamo a mis espaldas?». Mi mamá empezó a llorar, pero no me conmovió. Había llorado demasiado por ellos. Finalmente, mi papá habló, con la voz baja. «El dinero se gastó. Intenté invertir en unas cosas, pero no funcionaron. Y luego, bueno, las cosas se complicaron. Invertir», repetí. «¿En qué? ¿En las tragamonedas del casino? ¿En ese televisor nuevo? ¿En el coche que le compraste a Christopher?». Christopher se puso rojo. «No metas mi coche en esto», murmuró. «Tu coche», dije, riendo amargamente. «Yo pagué por esa casa donde guardas tu coche. Y ni siquiera das las gracias». La discusión se salió de control. Mi mamá admitió que parte del dinero del préstamo se gastó en mejorar la casa, pero cuando presioné, confesó que compraron muebles nuevos, un viaje a Las Vegas y algunas cosas más. Mi papá había estado apostando, pensando que podía recuperar el dinero. Todo se desmoronó frente a mis ojos. La familia que había sacrificado todo por mantenerme unida me había estado mintiendo. Decidí cortar por lo sano. «No voy a pagar más», dije. «Se acabó. Ustedes se las arreglan ahora. «No puedes hacer eso», gritó mi papá. «La casa se perderá». «Entonces que se pierda», respondí. «No es mi problema». Me echaron, recuerdan, salí de la casa, ignorando los gritos de mi mamá y las maldiciones de mi papá. Christopher no dijo nada, solo me miró como si no entendiera qué estaba pasando. En el coche, sentí una mezcla de rabia y alivio. Por primera vez, no me sentía culpable. Había hecho todo lo posible, y ellos lo habían tirado por la borda. Los días siguientes fueron duros. Mi teléfono seguía lleno de mensajes de mi familia, algunos suplicando, otros acusándome. Los ignoré. Me concentré en mi vida, el restaurante, Mariana, mis planes. Mike me ofreció asociarme con él para abrir un nuevo local en otra ciudad. Era una oportunidad que nunca habría considerado antes, pero ahora sentía que podía arriesgarme. Mariana y yo empezamos a hablar de mudarnos juntos, de construir algo nuestro, pero la historia con mi familia no había terminado. Una tarde, mientras estaba en el restaurante, recibí una llamada de Derek. «Joseph, la casa está oficialmente en proceso de embargo. Tus padres tienen un mes para pagar o la perderán». No sabía qué sentir. Parte de mí quería ayudar, pero otra parte, la que había cargado con todo durante años, decía que era hora de dejarlos enfrentar las consecuencias. Sin embargo, algo me decía que esto aún no acababa. Había más por descubrir,
más por resolver, y no estaba seguro de estar listo para lo que venía. Esa noche, cenando con Mariana en su apartamento, le conté lo del embargo. Ella escuchó mientras comía, con esa calma que siempre me desarmaba. Cuando terminé, me miró fijamente. Joseph, has hecho más por ellos de lo que cualquiera haría, dijo, dejando el tenedor. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse. Tienes que pensar en ti, tenía razón. Mi vida siempre había girado en torno a mi familia, sus problemas, sus necesidades. Pero ahora tenía una oportunidad de elegir. Quería un futuro con Mariana, un lugar donde no estuviera apagando incendios que no inicié. Aún así, no podía ignorar del todo a mi familia. Eran un desastre, pero seguían siendo mi sangre. Al día siguiente, recibí un mensaje de Christopher. Era raro, porque nunca me escribía. Joseph, necesito hablar contigo. En persona. Por favor. Algo en su tono me convenció. Le dije que viniera al restaurante después del cierre, cuando todo estuviera tranquilo. Esa noche, Christopher llegó a las 10. Estaba más flaco, con ojeras marcadas. Se sentó en una mesa cerca de la barra, y le ofrecí un café. Lo tomó sin mirarme. ¿Qué pasa, Chris?, pregunté, sentándome frente a él. No sé cómo decir esto, empezó, mirando la mesa. Todo está mal en casa. Mamá y papá pelean todo el tiempo. La casa se va a perder, y no sé qué hacer. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, dije, tratando de no sonar duro. Cuando me echaron, no dijiste nada. Bajó la mirada. Lo sé. Me porté mal. No sabía lo del dinero, lo del préstamo. Pensé que tú eras el problema, como decía mamá, eso dolió. Había protegido a Christopher durante años, pensando que solo necesitaba tiempo para madurar. Pero él también me había dado por sentado. Respiré hondo. Está bien, dije. Ahora sabes la verdad. ¿Qué quieres que haga? No sé, admitió. Solo quería hablar. No quiero que la casa se pierda, pero no sé cómo arreglarlo. Le expliqué que no iba a pagar la hipoteca ni el préstamo. Le conté todo, los 7 meses sin pagos, los $100,000 gastados, las mentiras. Christopher escuchó, y por primera vez vi arrepentimiento en sus ojos. ¿Qué van a hacer?, pregunté. Papá dice que puede arreglarlo, pero no le creo. Mamá quiere vender la casa, pero con el embargo nadie la quiere, dijo. No había mucho más que decir. Le dije que, si necesitaba hablar, me buscara, pero que no iba a cargar con sus problemas. Cuando se fue, sentí alivio mezclado con tristeza. Quería que mi hermano encontrara su camino, pero no podía hacerlo por él. Las semanas siguientes fueron intensas. La casa entró en embargo. Derek me mantuvo al tanto, la deuda era demasiado grande, y el banco no dio más tiempo. Mis padres se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras. Me dolió saberlo, pero no sentí la culpa que esperaba. Había hecho todo lo posible durante años. Ahora les tocaba a ellos. Mi vida, mientras tanto, empezó a tomar forma. Mariana y yo nos mudamos a un apartamento más grande, cerca del centro. Era pequeño, pero tenía una ventana que dejaba entrar el sol. Por primera vez, sentía que tenía un hogar de verdad. Mike y yo cerramos el trato para abrir un nuevo restaurante. Él manejaría las finanzas, y yo las operaciones. Era un riesgo, pero estaba listo. Una noche, mientras pintábamos nuestro apartamento, mi mamá llamó. No quería contestar, pero Mariana insistió. Habla con ella. No tienes que hacer nada, solo escuchar, contesté. Hola, mamá. Joseph, dijo, con la voz temblorosa. Lo siento. Todo esto es culpa mía. No debí echarte. No debí dejar que las cosas llegaran tan lejos. Era la primera vez que se disculpaba. No sabía qué decir. Quería gritarle, pero también quería seguir adelante. Está bien, mamá, dije. Pero no puedo volver atrás. Necesito mi vida ahora. Lo entiendo, respondió. Solo quería que supieras que lo siento, colgué. Sus palabras se quedaron conmigo.
Días después, Derek me contó que mis padres se habían separado. Mi papá se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Mi mamá se quedó en el apartamento, trabajando en una tienda de comestibles. No era la vida que querían, pero era la que habían construido. Christopher, para mi sorpresa, dio un paso adelante. Consiguió un trabajo como lavaplatos en un restaurante. No era mucho, pero era algo. Me escribió para contarme, y sentí que mi hermano estaba cambiando. Le respondí, sigue así, Chris. Tú puedes. No hablamos mucho después, pero supe que estaba intentando valerse por sí mismo. El nuevo restaurante abrió 5 meses después. Fue un éxito desde el primer día. La gente hablaba de nuestra comida, del ambiente. Mariana venía a veces a ayudarme con las cuentas, y cada noche, al cerrar, nos sentábamos a planear el futuro. Hablábamos de viajar, de ahorrar, de sueños más grandes. Una tarde, mientras revisaba el inventario, vi a Christopher entrar. No lo esperaba. Llevaba una camiseta vieja, pero tenía una chispa nueva en los ojos. Joseph, ¿puedo hablar contigo?, preguntó. Claro, dije, señalando una mesa. Nos sentamos, y él sacó una carta. Es de mamá, dijo. Quiere que la leas. La carta era corta. Mi mamá hablaba de cómo estaba reconstruyendo su vida, de cómo se arrepentía de haberme tratado mal. Decía que no esperaba perdón, pero que quería ser mejor. Guardé la carta. ¿Y tú, Chris? ¿Cómo estás?, pregunté. Bien, dijo, sonriendo. El trabajo es duro, pero me gusta. Estoy ahorrando para un curso de cocina. Quiero aprender, como tú. Eso me hizo sonreír. Eso es bueno, Chris. Si necesitas algo, me avisas. Pero no voy a llevarte de la mano. No lo espero, dijo. Solo quería verte. Y decirte que lo siento. No fue una reconciliación total, pero fue un comienzo. Con el tiempo, hablé más con Christopher. No éramos inseparables, pero había respeto. Con mi mamá, las cosas fueron más lentas. Hablábamos de vez en cuando, pero con mi papá no tuve contacto. Tal vez algún día, mirando atrás, me di cuenta de que echarme de casa fue lo mejor que pudieron hacer por mí. Me obligó a poner límites, a valorarme. Mariana y el restaurante se convirtieron en mi familia, porque me respetaban, me veían como era. Aprendí que la familia no es solo sangre, sino las personas que te apoyan. Ahora, cuando pienso en esa noche en que mi teléfono explotó, sonrío. Fue el momento en que todo cambió. Dejé de ser el que cargaba con todo y empecé a ser Joseph, el que decide su camino.